tardes a toda la audiencia. Acércate, Rodolfo, un poco más al micrófono, por favor. Pero bueno, una de las noticias de la elección, muchos dirán la noticia inclusive, ¿no? Porque que Omar Félix ganara la interna del Frente Elegí era previsible, que Freidenberg ganara la de Cambia Mendoza era previsible, más allá de que estuvo ahí con Mondote palo a palo, pero digo, fuera de eso, después la noticia también pasaba por saber si había algún otro partido o algún otro frente que pasara o alcanzara la cifra del 3% para alcanzar las generales que son en septiembre, ¿no? El 3 de septiembre son las elecciones generales. Y ustedes fueron los únicos, inclusive, habiendo 13 precandidatos, más allá que en el Frente Elegí habían 3, en Cambia Mendoza habían 3, en el Frente de ustedes habían 2, y después, bueno, había algunos candidatos más, pero digo, fuiste el único, o fueron ustedes, a través de la lista que encabezabas vos, los únicos que pasaron esa cifra del 3% y que por ende estarán junto a Omar Félix y a Abel Freidenberg en septiembre, en las generales, ¿no? Sí, es correcto, y es bueno terminar con ese bipartidismo que hace que esto sea un eterno River Boca, ¿no es cierto? Y la verdad que es muy difícil competir contra el aparato del municipio y el de la provincia, ¿no? Que tenían un equipo muy, muy grande. Y nosotros con un presupuesto mínimo, porque es del aporte de los propios miembros del partido, con la camionetita mía ploteada, manejando yo, visitando y paseándome con el parlante a todo lo que daba, hicimos el esfuerzo y empujamos. Así que presupuesto prácticamente nulo, una historia en la política, en mi caso, de 2 meses o poquito más. El partido sí tiene más de 2 años los chicos trabajando, pero se formalizó hace cerca de 3 meses. Así que sí, realmente es un logro histórico, me parece. Bueno, y a ver, ¿a qué atribuyen esto? Porque los 2 candidatos del Frente Libertario, Demócrata y Jubilados era, uno Rodolfo Bianchi, es decir vos, y el otro Juan Carlos Baldovín. Entre los 2 alcanzaron el 9% más o menos, ¿no? del padrón. Obviamente la interna la ganaste vos, por una diferencia bastante importante, y por eso sos vos el que va a estar en septiembre. Pero digo, ¿por qué piensan que la gente se volcó por ustedes en este caso? Porque que el frente, más allá, insisto, que Baldovín obtuvo menos votos, pero que el frente haya alcanzado el 9% con 2 partidos tan potentes, ¿no? Como son el justicialismo y el radicalismo, más allá que hay otros partidos, no es menor ese dato, ¿no? Que casi el 10% se haya inclinado al frente de ustedes. ¿A qué lo atribuyen a eso? Yo creo que por lindo y simpático. ¿Por lindo y simpático? Sí, lindo y simpático. No, la realidad es que los ideales libertarios han calado profundo, creo yo, sobre todo en la juventud. Y estos principios que sostenemos realmente proponen un cambio. Y hay gente que está cansada de lo mismo, ¿no? Que ven que sus padres y sus abuelos votan exactamente lo mismo y siempre tienen los mismos resultados. Y ya llegó la hora de hacer ese cambio. Y hay este sentido de luchar contra la casta, entendiendo a los políticos de siempre, que trabajan pensando en sus intereses personales y no en los de la gente, con algunos periodistas ensobrados, con algunos artistas que se ponían a llorar antes porque el dólar estaba altísimo y ahora no lo ve en ningún lado, con empresarios también que hacen sus negociados y todo eso forma esa casta que no deja que el país salga adelante. Y yo creo que sobre todo la juventud percibe eso y pide un cambio. Entonces aparecemos los foráneos, los que no somos de la política, que lo percibimos de la misma manera y que sufrimos como somos parte de ese pueblo que sufre la vieja política, y dice, bueno, ya está, hagamos un cambio y nos metemos nada más que para eso, para decir, hagamos un cambio. Ya que nadie más parece estar dispuesto a hacerlo, hagámoslo nosotros. Pero los foráneos se sorprendieron, no esperaban esta respuesta. ¿A quién te refieres? Por el tema, porque usted se expresó que llegaron los foráneos, dijo usted. Bueno, pero se sorprendieron ustedes el domingo a medida que iban analizando los números. No, fíjate que, bueno, otra cosa, nosotros no hicimos encuestas de ningún tipo, pero los que sí hacían encuestas dejaban trascender los resultados, y de ahí sabíamos que íbamos a obtener más o menos el 10% de los votos en estas pasos.
así que no fue un dato que nos sorprendiera. Y cuando vos hablás con la gente, más o menos también hacíamos esa cuenta. Lo que es interesante... En la previa ya sabían más o menos ustedes que... teníamos bastante definida esa pauta, ya te digo, por trascendidos de gente que sí había hecho encuestas y nos decían, mirá, van a andar por acá y que tenían ese dato. Lo que es interesante es el análisis de, si en 2 meses, manejando la camionetita, levantamos este porcentaje, en 4 meses que nos quedan, trabajando y haciendo las cosas bien, ¿a dónde podemos llegar a ponernos, no? Bueno, me imagino justamente que el objetivo es meter un concejal al menos en el Consejo Deliberante en septiembre, ¿no? Mira, el objetivo es conseguir un cambio. La verdad que eso es lo que queremos, conseguir este cambio que la sociedad pide a gritos, por otro lado. ¿Hasta dónde podamos llegar a conseguir ese cambio? Bueno, veremos cómo funciona, ¿no? Porque en 4 meses pueden pasar tantas cosas, pero tantas cosas que uno nunca sabe, ¿no? Es decir... Es demasiado tiempo en política, sobre todo. Sí, es decir, mañana... O sea, es poco, pero a la vez es mucho, aunque parezca contradictorio. Claro, pero mañana uno de los candidatos se levantó mal de salud, o se levantó enojado y dijo un disparate. ¿Cuánto puede cambiar la política con una sola cosa que hagas mal? Entonces hay que estar muy atento. Bien. Sí, aunque cuando haces bien en general es más difícil, ¿no? Uno hace las cosas bien y trabajando bien en mucho tiempo podés llegar a torcer los resultados. Ahora, cuando uno se equivoca lo castigan de inmediato. La sociedad tiene ese voto castigo que es inmediato. Y me parece que en el esquema municipal capaz que no se ve tanto, pero a nivel nacional todos los vemos, ¿no? Que hay castigos que ni siquiera aparecen figuras porque nadie se anima a ponerle el pecho a las balas, parece. Es importante lo que está diciendo, lo que está resaltando. Ahora, ¿por qué hace referencia a eso? ¿Qué ha observado, qué ha escuchado usted para resaltar eso? Fantástico. Mira, lo que estamos observando es que 60% de los jóvenes lo quiere votar a Milei. Y Javier Milei se ha vuelto un poco la bandera de los que están hartos de la política de siempre. Yo creo que se vayan todos que vivimos en el 2001, hoy lo estamos viviendo con el fenómeno de Javier Milei, que es un tipo que por ahí es gritón, es muy distinto a la costumbre de los sanrafaelinos, ¿no? Parece muy porteño en esto de ser tan extrovertido, de ponerse tan gritón a veces, pero... Y que es contrario, ¿no es cierto?, a la forma que tenemos de actuar nosotros, y sin embargo dice las cosas en la cara. Cuando vos ves que, qué sé yo, un diputado, el único proyecto que ha hecho es declarar el día de la papa frita, por decir un ejemplo, y el tipo cobra el sueldo nada más que para haber hecho ese proyecto en todo el año, y él se enoja y grita y le dice chorro y cuántas cosas. Y no tiene un poco de razón, no es un poco lo que experimentamos todos de que los políticos viven de nosotros, que pagamos los impuestos y ya no hacen nada. Es decir, en cualquier negocio, en cualquier empresa, si vos te manejás mal, te fundís. En la política parece que no. Están eternamente los mismos, si te fijás de la época en que se vayan todos ahora, y sigue siendo la misma gente. Y eso molesta mucho. Yo creo que el fenómeno Milei viene a explicar un poco ese hartazgo y las ideas nuevas, las ideas liberales que ha habido mucho de docencia, de educación, ¿no? Te encontrás un carnicero citando a Milton Friedman y vos decís, ¡apa! ¿Qué pasó acá? Mirá qué bueno que estas ideas finalmente están penetrando, que por fin estamos entendiendo que los lugares exitosos, el modelo exitoso ha sido el del capitalismo, el de la libertad, ¿no? Cuando se cayó el muro de Berlín, tuvo una explicación categórica de cuál modelo era el que servía y cuál el que no. Y acá parece que eso todavía lo estamos dudando, lo estamos tratando de entender. Cuando, en un plato, porque cuando un socialista de izquierda habla de irse a otro país, no se quiere ir ni a Venezuela ni a Cuba, se quiere ir a Estados Unidos, se quiere ir a Australia, es decir, son modelos que sabemos que funcionan y a eso quisiéramos parecernos, que por otro lado no es un disparate, porque la Argentina en 1900 era así. Cuando la Argentina fue liberal, nos fue muy bien. Entonces, tratemos de volver a eso. Y en San Rafael lo que podemos hacer es tener esos principios. Nuestro partido propone eso, los principios libertarios, el minarquismo, el que el Estado se meta menos
en las ideas que puede manejar la gente sola. ¿Con quién hablamos? Estamos hablando con Rodolfo Bianchi, él es candidato a intendente, ahora por el Frente Libertario Demócrata y Jubilados. ¿Han estado en contacto con Milei? Bueno, la verdad es que bastante difícil. Te voy a decir que lo fui a ver al evento que hizo en Ushuaia hace unos días y todo su entorno es muy, muy cerrado y tratan de, no sé si de preservarlo, de mantener una distancia, una mística bastante distinta. Así que es muy difícil. Él no quiere tampoco favorecer a ningún candidato para, digamos, en una interna en que éramos varios los candidatos, no quería favorecer a uno en particular, así que no hemos tenido ese contacto directo, sí a través de la gente que está con él, pero más allá del fenómeno Milei a nivel nacional, también hay un fenómeno en nuestra municipalidad, en nuestro departamento, en donde nosotros queremos trabajar por la transparencia. Ustedes saben que este año el presupuesto de la municipalidad es de 14.000 millones de pesos. Exactamente a qué van esos 14.000 millones de pesos, hay que, digamos, no tenemos ese acceso a la información con ese detalle, ¿sí? Vos decís, hay 1.200 millones que van para asfaltado. ¿Asfaltado de qué? ¿Cómo? ¿Qué empresa? Llegar a entender eso y está muy difícil. Entonces nosotros proponemos trabajar en una transparencia con conceptos que ya están probados en el resto del mundo. Es decir, si yo hablo de Smart City o territorio, ciudad inteligente, en muchos lugares entienden el concepto completo y acá ni siquiera empezamos con eso. Es decir, son cosas que hacen distintas bueno, yo lo veo en Medellín, en Bogotá, se ve en muchas ciudades europeas, por ejemplo, en Canadá, en en Australia, hay una página web donde vos vas entrando y vas viendo todas las estadísticas. ¿Sí? Nosotros no tenemos nada parecido a eso. Hay una comunicación directa con el ciudadano, en donde no importa si vivís en El Sosneado o en Jaime Prat, te metés con el celular, con la computadora, si no, haces un par de clics y haces cualquier trámite. A eso nos encantaría llegar, no tener que ir al municipio y hacer cola y sufrir toda la burocracia cada vez que hacemos un trámite. Fíjense, por ejemplo, el tema de la habilitación municipal, que cada vez dura menos y parece una traba permanente. Es decir, hay comerciantes que se pierden una mañana o varias mañanas yendo a la municipalidad a hacer ese trámite que cada 2 por 3 tenés que estar haciendo. Rodolfo, sí, está claro lo que dice. Rodolfo Bianchi, candidato a intendente ahora, luego del domingo, del Frente Libertario Demócrata y Jubilados. Rodolfo, ahora, el otros días se hablaba de un posible acercamiento entre Cristina y Milei, justamente, ¿no? No sé si lo escuchó, no sé si... ¿qué le genera eso en el caso? A ver, fue un simple llamado, tampoco es que se van a ir juntos, pero, a ver, sabemos que no sería raro, ¿no? Que Cristina, en este caso, quiera sumar o aliarse a la figura del momento, porque hay que reconocerlo, más allá de si uno está a favor, en contra, comparte, no comparte las expresiones, que es lo que usted decía recién, pero Milei es indudable que va a ser una figura importante. Si va a ganar o no, bueno, eso no lo sabemos, porque es todo muy cambiante, usted lo decía. Pero digo, ¿qué le genera esto que le acabo de decir? Mira, la verdad que me extraña muchísimo el discurso que dio Cristina el otro día ante un montón de gente que habían pagado para traer en colectivo y que fue bastante crítica del candidato de ojos celestes que decía, ¿no? Yo no lo veo, me parece que... a ver, no lo descoloqué con la pregunta. Sí, porque no es el lugar mío, entendeme. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que terminamos hablando de cosas de la política que le interesan a los políticos. Sí. Entonces, por ahí yo te lo presento al presidente del partido para que venga y te cuente qué piensa él de estas cosas, porque mi objetivo es ser intendente municipal. Sí. Entonces, ¿de qué me ocupo yo? ¿De qué me preocupo? De los vecinos de San Rafael. Y no estoy pensando si político este dijo aquello o lo otro. ¿Sueña con ser intendente, es lo que está diciendo? Mirá, la verdad es que no me lo proponía.
No, cuando arranqué en esto no me lo imaginaba, incluso en alguna entrevista dije que yo no quería ser intendente, y la verdad que si hubiese otro candidato, otra persona dispuesta a llevar los principios libertarios adelante con el mismo ahínco, con la misma fuerza, con gusto le cedería el lugar. Porque pero no hay, por lo que dice. No pensé en eso, Sí. no es algo que, digamos, me tocó hacerlo. ¿Sí? Yo siento que un llamado de ese tipo, como si estás haciendo el servicio militar y te dicen tenés que ir a la guerra de las Malvinas. ¿Tenés ganas de ir a la guerra de las Malvinas? No, pero sentís esa obligación, ese llamado. ¿Por qué? Mira, para decidirme, o lo que me empujó a esto fue una conversación que tenía con Diana Mondino, que después de más de media hora, casi una hora de diálogo, me estaba comentando ella por qué no me convenía dedicarme a la política y planteándome un montón de cosas, de situaciones que se iban a dar. Por ejemplo, me decía, tenés que tener la piel muy gruesa para que no te entren tantos reclamos y tenés que estar dispuesto a que gente que opina sin saber manche tu nombre sin ningún sentido. Y después de decirme varias cosas por el estilo, me dice, pero ¿sabés qué? Si no nos metemos, esto nunca va a cambiar. Sí, son siempre los mismos. Son siempre los mismos, ¿no es cierto? Entonces me dice, por tus hijos, por mis nietos, hagamos ese cambio. Diana Mondino, economista, ¿no? La economista, sí. sí. ¿Cuántos amigos tienen ustedes que se han ido de la Argentina porque no le ven salida a esto? Sí, un montón. ¿Cuánta sí. gente? Decir, yo lo he sufrido de compañeros míos de la secundaria, y hace 30 años que dejé la secundaria yo. Y que siguen viviendo en el exterior. Qué sé yo, mi primo, por ejemplo, tiene 3 hijos, los 3 se han ido al exterior. ¿Qué navidades vas a pasar cuando no tenés a tu familia cerca? Encima están todos desparramados por el mundo. Es decir, no puede ser que el país nos expulse de esa manera. Y cuando te pones a pensar, lo que nos complica la vida son los políticos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar hablando de estas mezquindades de un político y de otro? Mirá, la verdad es que yo lo que quisiera que podamos hablar es de qué cosas podemos hacer nosotros para ir cambiando. Bueno, 2 minutos tiene para decir qué cosas pueden hacer para cambiar San Rafael. Bueno, fantástico. Mirá, lo primero que queremos hacer es crear este concepto de Smart City, de ciudad inteligente. Por favor, como es muy largo y muy complejo, te pido que lo busquen por internet, Smart City o Territorio Inteligente o Ciudad Inteligente, busquen. Y ahora que está tan de moda ChatGPT, le preguntan a ChatGPT qué es una ciudad inteligente, y les va a decir, no es solo mejorar el tránsito, la iluminación, el consumo de energía, la comunicación directa con el ciudadano, la información, la ciudadanía digital, el poder hacer todos los trámites desde el celular, un montón de conceptos que además están probados, que además no te cuestan prácticamente porque la mayoría de los desarrollos que hay en ese sentido son de código abierto, es decir, te los dan para que vos los puedas usar porque saben que es algo que beneficia a la humanidad toda. Y un concepto que también buscamos es el de el minarquismo, del Estado que se mete un poco menos. Fíjate, y te traigo un ejemplo muy, muy puntual. En San Rafael, una casa tiene una exigencia para su construcción muy por encima de la mediana del mercado en Argentina. Por eso vienen empresas que hacen casas prefabricadas, que las venden perfectamente en otras ciudades y en San Rafael no se pueden hacer. Vos te vas a San Luis y la instalación eléctrica se hace mucho más fácil que en San Rafael. Eso hace que comprar una casa en San Rafael sea particularmente caro, particularmente difícil. Entonces te encontrás con gente que no llega a comprarse una casa y solamente puede alquilar. Cuando se jubilen, ¿van a comer o van a alquilar? Porque para las dos cosas no le alcanza. Eso lo tenemos que cambiar hoy. Y no depende del gobierno nacional, no depende del gobierno provincial. Vendría muy bien que no tuviéramos esta inflación, ¿no es cierto? Y vendría bien que los sueldos fueran más altos. Pero aún así, solamente modificando nuestro código de construcción, vamos a conseguir que se puedan hacer casas más económicas. Y si vos podés hacer una casa más económica, la comprás por lo que estás pagando hoy un alquiler. Y entonces te vas a poder mudar. Está bien, no va a ser una casa enorme, va a ser una casa chiquitita, muy económica. Pero te compras esa casa y ya no alquilás. Y después que te compraste esa casa y ya no estás alquilando, podés ahorrar. Y ahora vendés esa casa, capaz que vendés un autito y te compras una casa más grande. Y este modelo lo podés repetir varias veces. También podés decir, bueno,
me mudo a una casa minúscula y de a poco la voy ampliando, sería otro modelo. Bueno, pero le podemos encontrar la vuelta. Lo importante es que cuando te jubiles no sigas alquilando, porque sí vas a estar en la peor de las situaciones. Eso lo podemos cambiar nosotros y no vamos a esperar el 3 de septiembre. Vamos a presentar en los próximos días un proyecto en nuestro Consejo Deliberante para que se modifique el Código de Construcción y se pueda empezar a hacer eso, casas más económicas. Bien. Rodolfo, gracias por su visita. Encantado. Podríamos hablar un rato más, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos corre acá. Bueno, con gusto. La próxima. Dale. Bien, gracias. Nos acompañó en esta parte, última ya parte de Otra Mirada, Rodolfo Bianchi, candidato a intendente por el Frente Libertario Demócrata y Jubilados.